capítulo 12, acompáñeme. Mateo capítulo 12. Leamos por favor en el versículo 34 y 35, donde vamos a estar meditando esta noche en la palabra del Señor. Mateo capítulo 12, versículo 34 y vamos a ver. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí, hermano? Verso 35. Dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Vuelvo a leerlo. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Amén. Pensando en este pasaje y un versículo antes, el Señor acaba de expresar el hecho de que muchas de las palabras que salen de nuestro corazón o del corazón del ser humano, las dice la boca o salen las palabras de nuestra boca como producto de lo que hay en el corazón. Y los que hemos caminado un tiempo, los creyentes, deberíamos de tener claro el poder que tiene cada palabra que puede salir de nuestros labios. Con la palabra puede ir una bendición, pero también con la palabra puede ir una maldición. Es decir, la capacidad que tienen nuestras palabras pueden edificar o pueden destruir. A esta altura del camino del cristianismo en nuestra vida, deberíamos de tenerlo muy claro en nosotros. Digo en nosotros porque el inconverso pues no sabe, ¿verdad? No sabe en realidad que lo que está diciendo o lo que comúnmente uno habla es el resultado de lo que uno tiene adentro. Y como desconoce eso, pues entonces sigue hablando cosas malas y sigue dañando a veces hasta su misma familia, sus propios hijos, su propio esposo, su propia esposa, personas cercanas. Las puedes estar dañando porque desconoce lo que es la palabra del Señor. Pero los que estamos caminando en el Evangelio, a esta altura, deberíamos de tener bien claro el poder que tiene la palabra que sale de nuestra boca y cómo puede bendecir y edificar. La Biblia nos enseña que tiene esos dos poderes, tanto de bendecir como de destruir. Obviamente, todos quisiéramos que las palabras, obviamente que las que recibimos, pues fueran de bendición. Pero desde el otro ángulo, desde las palabras que nosotros decimos o las palabras que salen de nuestra boca, deberíamos de tenerle un gran cuidado. Y yo estaba viendo, fíjese hermano, que en el área, por ejemplo, de edificar y bendecir, la Biblia dice de que de nuestros labios deberían salir palabras de bendición. Por ejemplo, en Santiago capítulo 3 verso 10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Pero el apóstol agrega y dice: hermanos míos, esto no debe de ser así. Como dando a entender o como enseñándonos que como creyentes necesitamos poner un alto a las palabras que salen de nuestra boca, que no son las correctas, que no son las que edifican.
Podemos decirlas, pero como creyentes estamos, estamos inmersos en el reino de Dios. Y en el reino de Dios es justicia, el reino de Dios es bendición, el reino de Dios es edificación, el reino de Dios es paz. Y por lo tanto, por ser ciudadanos del reino de Dios o dentro del reino de Dios, nuestra forma de hablar debe de ser como el reino de Dios. Y entonces el apóstol Santiago dice: hermanos, miren, si de nuestros labios está saliendo bendición o maldición, esto, dice el apóstol, esto no debe ser así. ¿Qué es lo que da a entender? No, los que hemos creído en Jesucristo no deberíamos de tener la opción de hablar de dos maneras. Los que tenemos la bendición de haber sido llamados al reino de Dios, debemos lograr, hermano, lograr vivir como en el reino de Dios se vive. Fíjese que entre las cosas interesantes que el Señor nos permitió en El Salvador convivir con los temas que se nos dieron en este congreso en El Salvador, una de las cosas que se habló fue acerca de permitir que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. No somos los que debemos establecer el reino de Dios en el mundo, no, somos los que debemos establecer el reino de Dios dentro de nuestros corazones, porque eso es lo que Dios está haciendo. Vendrá el tiempo en que el Señor mismo establezca su reino aquí en la tierra, en el tiempo milenial. Pero ahora el Espíritu de Dios está tratando de establecer o está estableciendo el reino de Dios en los corazones. Y si usted recuerda, una de las peticiones que Dios nos dejó en la oración del Padre Nuestro, que es la oración más famosa en la Biblia del Padre Nuestro, es: Señor, venga a tu reino, ¿sí? Venga a tu reino, así como en el cielo, Señor, se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra se haga tu voluntad. Pero en realidad está hablando de establecer el reino de Dios en los corazones de aquellos que hemos sido rescatados por la pura misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos sido rescatados por Dios? ¿Usted ha sido rescatado por Dios? Entonces, si usted y yo hemos sido rescatados por Dios, nuestra oración debería de ser: Señor, venga tu reino a mi corazón. Que tu reino se establezca en mi vida. Que tu voluntad se haga, así como se hace allá, se haga en mi corazón. Teniendo en cuenta eso, entonces volvemos a esta parte. El apóstol Santiago dice: hermanos, como que veo, eso es lo que estoy tratando de parafrasear. Santiago dice: como que veo que de nuestros labios están saliendo palabras de bendición y palabras de maldición. Y agrega en el versículo que yo leí aquí, agrega: esto no debe ser así. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? No, yo no sé si usted está de acuerdo, pero el apóstol Santiago lo deja bien claro: no debe de ser así. Porque en el corazón en el que el reino de Dios se está estableciendo, debe de anularse palabras de maldición, palabras que no edifican, palabras que destruyen. Bueno, pero ¿para qué debe de servir nuestras palabras? Bueno, deben de servir para bendecir, deben de servir para que cualquiera que nos oiga, hermano, encuentre una palabra justa, una palabra que alegre el corazón de alguien. Acompáñenme por favor a Proverbios capítulo 12 en el versículo 25. Las palabras que salen de nuestra boca deben de ser, número uno, deben de ser de bendición. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Pero número dos, las palabras que salen de nuestra boca
deben de ser palabras que alegren el corazón de otro. Proverbios 12:25 dice, 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra, oiga lo que dice, mas la buena palabra, ¿qué dice, hermano? Lo alegra. Fíjense, hermano, que estamos viviendo en un mundo de tanta aflicción, de tanto conflicto, de tanta violencia, de tanta maldad, de tanta perversidad, de tanta guerra, de tanta enfermedad. Bueno, y le puedo seguir dando la lista de las cosas que abaten al corazón del ser humano, que traen angustia. Estamos viviendo en un mundo de inseguridad, un mundo de violencia, en un mundo de ladronismo, en un mundo de inestabilidad. Aún los que estamos viviendo aquí, hay mucha inestabilidad que abaten el corazón de las personas, que lo hacen vivir en abatimiento, y que lo que debería de salir de nuestra vida, de nuestra boca para las personas, serían palabras buenas. Palabras buenas que alegren el corazón. Pero lamentablemente cuando permitimos palabras que no edifican, en lugar de alegrar el corazón, podemos hasta entristecer el corazón de otra persona. Por eso debemos medir, ya voy a ver con usted que no solamente debemos ponerle atención a las palabras que comúnmente o constantemente estamos hablando nosotros, no solo eso, sino que vamos a profundizar un poquito, porque le dije al principio que lo que nuestra boca habla en realidad es el resultado de lo que hay en el corazón. En otras palabras, el problema no es la lengua, aleluya, el problema es el corazón. Entonces vamos a tener que profundizar un poquito más, pero pongámosle atención ahorita a las palabras. ¿Qué tipo de palabras usted y yo hablamos constantemente? ¿Qué tipo de palabras salen de nuestra boca? Pongámosle un poquito atención a eso. Y en primer lugar, dijimos que las palabras que deberían de salir de nosotros son palabras de bendición. Deberían de salir palabras que animen. La palabra buena alegra. Proverbios capítulo 15, en el versículo 1, fíjese que dependiendo de la palabra que salga de nuestra boca, podemos calmar una situación o podemos encender un pleito más rápido. Y Proverbios capítulo 15, en el versículo 1 dice, la blanda respuesta, ¿qué dice, hermano? Quita la ira. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, el enojo, el pleito. El pleito viene dependiendo de qué salió de nuestros labios. Fíjense, el pleito viene dependiendo de cómo fue nuestra respuesta. Y si nuestra respuesta no fue blanda, sino que fue áspera, sino que fue como echándole leña al fuego, entonces no se apacigua la situación, sino que se vuelve un conflicto mayor. La tercera guerra mundial dentro de la casa. Aleluya. Dependiendo de la palabra que nosotros usamos. Entonces la sabiduría y el Espíritu de Dios que está en nosotros nos debe de motivar e inquietar a que las palabras que salen de nuestros labios apacigüen una situación complicada o que traigan paz en un momento de discordia, de guerra, de batalla, de conflicto. Nuestras palabras deben de llevar, hermano, paz y no guerra. ¿Cuántos me están entendiendo? Nuestras palabras deben de llevar paz. Nuestras palabras deben de llevar, hermano, consuelo, fortaleza, bendición. Entonces,
Note por favor que nuestras palabras pueden llevar bendición, pueden traer ánimo. Nuestras palabras, oiga esto, nuestras palabras pueden confortar y edificar cuando nosotros hablamos. Eso lo dice Efesios. Acompáñenme a Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 29, habla de las palabras que edifican. Habla de las palabras que trae construcción a nuestra vida. Efesios capítulo 4, versículo 29. ¿Lo tiene, hermano? Mire lo que dice: ninguna palabra corrompida, dice el apóstol Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjense que el apóstol Pablo, al igual que el apóstol Santiago, deja bien claro: el creyente no debería de proferir palabras de maldición. Eso lo dice Santiago. No debería de salir. Esto no debe de ser así. Con la misma boca que bendecimos, no podemos con esa misma boca producir maldiciones. Esto no debe de ser así, dice el apóstol Santiago. El apóstol Pablo dice: ninguna palabra corrompida debe de salir de vuestra boca. Lo que debe de salir son palabras que edifican, son palabras que añaden bendición. Entonces, al revisar esto, mis hermanos, necesitamos entender que nuestras palabras producen vida o producen muerte, producen edificación o producen destrucción. ¿Qué cosas hablamos en nuestro trabajo? ¿Qué cosas hablamos en nuestra casa? ¿Qué cosas hablamos a nuestros hijos? ¿Qué cosas hablamos en nuestra familia? ¿Estamos edificando? ¿Estamos bendiciendo? ¿Estamos construyendo? ¿O estamos en el otro lado? ¿Estamos desanimando? ¿Estamos mutilando? ¿Estamos trayendo tristeza? Debemos de pensar muy bien en eso, porque si usted y yo somos hijos de Dios, de una misma fuente no sale agua dulce y agua amarga. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Si usted y yo somos hijos de Dios, de esta fuente solo puede o debería de salir agua dulce y no agua amarga, no agua que vaya afectada. Bueno, veamos el otro detalle importante. Ya vimos que las palabras deben de bendecir, deben de construir, deben de edificar. Pero fíjese que Proverbios también, Proverbios capítulo 6, versículo 2, nos habla de que las palabras que nosotros damos pueden encarcelar o pueden atar, no solamente nuestra vida, sino que pueden atar a otros también. Y dice Proverbios capítulo 6, versículo 2, dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Fíjense que este pasaje es interesante porque no habla de la consecuencia que nuestras palabras tienen en otras personas. No, habla de la consecuencia que tenemos nosotros mismos con palabras de aquellas que le hablé, corrompidas, que no edifican, palabras de maldición. En realidad, cuando maldecimos a alguien, ojo con esto que le voy a decir, cuando maldecimos a alguien, nos estamos maldiciendo a nosotros mismos. Por eso, si usted se acuerda que Proverbios, cuando habla de que cavamos, por ejemplo, cavamos hoyo para alguien, estamos cavando hoyo para nosotros mismos. Mire qué tremendo.
Mire qué tremendo que cuando queremos hacer que alguien caiga en un hoyo y cavamos, dice Proverbios, y cavamos hoyo para alguien, en realidad el que va a caer es uno. Entonces, cuando nosotros pronunciamos maldición contra alguien, no estamos solamente maldiciendo a alguien, nos estamos maldiciendo nosotros mismos. ¿Por qué? Uy, hermano, ¿y cómo es eso? Sencillo, sencillo. Entendamos cómo funciona el reino de Dios. Maldecir a alguien es una desobediencia a Dios, ¿sí o no? Es una desobediencia. Y la desobediencia es pecado, y el pecado trae muerte. Cuando maldecimos estamos pecando, y al pecar nosotros mismos estamos atrayendo una consecuencia sobre nuestra vida. La paga del pecado es muerte. Por eso le puedo decir con toda claridad, con toda seguridad, no solamente estamos afectando a alguien cuando maldecimos, nos estamos maldiciendo solos. Estamos atrayendo una consecuencia de pecado sobre nuestra vida. Con razón, el proverbista logró entender que toda palabra corrompida que hacemos nos enlaza y nos mete preso. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Cristo vino para que usted y yo vivamos en libertad? Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Estamos en el reino de Dios, y como parte de estar en el reino de Dios, usted y yo deberíamos de vivir libres. Pero ¿por qué a veces estamos encarcelados? Por lo que hemos dicho. ¿Por qué a veces estamos atados? Por lo que salió de nuestra boca. Nos metió en cárceles, nos metió en lazos. Las palabras. Y Proverbios lo dice muy claro: te has enlazado con las palabras de tu boca. No es necesario que otro lo ate. Las palabras que salen mal de nosotros están atando nuestra propia vida. Por eso debemos ponerle mucha atención a las palabras que usted y yo podamos decir. Proverbios 12, versículo 18, dice que las palabras, habla acerca de las palabras que son malas también, y son como golpes de espada. Oiga esto. Proverbios 12, 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Oiga esto. Que son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, ¿qué son, hermano? Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo quiere usted que sean sus palabras? ¿Como espada o como medicina? Pues yo espero que usted desee que sus palabras traigan medicina, traigan consuelo, traigan fortaleza. Que un hijo o una hija oigan palabras que los bendicen, por supuesto que va a traer bendición a su vida. Pero cuando por error, por enojo, por molestia, por qué sé yo, hermano, por un momento malo de nuestra vida, proferimos palabras contra nuestros hijos que no convienen, estamos dañando no solo sus vidas, sino que estamos dañando nuestra vida también. Ahora, dejemos esto a un lado y profundicemos un poquito. Yo creo que todos tenemos claro, todos, espero yo, que todos tenemos claro que las palabras de maldición, de molestia, corrompidas, no deberían de estar en nuestra boca. Eso creo yo que es fácilmente entendible. Lo que creo yo que es más complicado y que necesitamos verlo hoy es que todo lo que decimos de nuestra boca en realidad viene de nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón, dice la Biblia,
habla la boca. Entonces, por eso le decía yo, está bien que le pongamos atención a lo que estamos diciendo, y si usted y yo tenemos al Espíritu del Señor, el mismo Espíritu va a exhortar nuestra vida, a decirnos esas palabras no están bien, esa palabra no es correcta, esa palabra no es adecuada. El mismo Espíritu va a exhortarnos, va a redarguirnos. Si el Espíritu de Dios está en ti, te va a redarguir. Y vamos a ponerle atención a esas palabras. Pero profundizando un poquito más, entonces el problema es que tenemos un reto. El reto es revisar lo que hay en el corazón. Porque lo que está en el corazón es lo que sale por nuestra boca. Fíjese. Entonces, veamos un poquito más. Acompáñenme a la escritura en Filipenses capítulo 4, verso 8. Entonces el detalle es que necesitamos sacar lo que está en el corazón y llenarlo de cosas que permitan que de nuestra boca no salga nada malo. Y entonces el apóstol Pablo nos da una forma interesante de poder llenar nuestro corazón. Filipenses 4:8. ¿Lo tiene? 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Fíjese que aquí este pasaje a mí me llamó mucho la atención, porque cuando el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca, Él deja bien claro o da a entender que depende de lo que tengamos en el corazón es lo que se va a hablar. El buen hombre, del tesoro que hay en su corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo, dice, del tesoro que tiene en su corazón, saca cosas malas. Entonces aquí hay dos cosas importantísimas que necesitamos hacer. Primero, encontrar lo que hay en nuestro corazón que nos hace hablar mal. Por ejemplo, las personas que están tristes, hablan de su tristeza, ¿sí? Entonces el problema no es lo que hablan, sino que el problema es lo que tienen en el corazón. Entonces es necesario primero sacar la tristeza, o es necesario sacar, no se va a arreglar nuestra manera de hablar como nos querían quizás corregir antes. A algunos hasta los hacían lavarse con jabón la boca para tratar de regularle las palabras. Pero en realidad el problema es que si lo que uno habla sale del corazón, ¿cómo lava el corazón el jabón que se echó en la boca? Cuando uno decía una mala palabra en nuestros tiempos, ¿usted recuerda lo que pasaba? Le volteaban a uno la cara, hermano. Los padres le daban vuelta, lo golpeaban en la boca, y esa era una manera. Y por supuesto uno reprimía decir esas palabras reprimía decir esas palabras delante de aquel que lo castigaba o lo disciplinaba en ese momento. Pero en la calle, ¿se reprimía uno las palabras? Aleluya. Con los amigos, ¿se reprimía uno las malas palabras? No. Se las reprimía en un lugar, porque era donde le sonaban a pisto la cara.
Pero en la calle, de las 10 palabras que uno hablaba, decía 8 malas palabras. Entonces, ¿qué efecto tenía? Porque estaban castigando la boca o estaban castigando la lengua. Pero el problema no era ni la lengua ni la boca. El problema es lo que hay en el corazón. Entonces, si usted y yo, al hacer un análisis de lo que hablamos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en el lugar donde usted se mueve, usted hace un autoanálisis de las cosas que habla y descubre que las palabras que habla no son las mejores. Entonces usted y yo debemos de entender que el problema no es nuestra boca. El problema es lo que tenemos adentro. Y la única forma de arreglar lo que hablamos es que el Señor pueda sacar lo que está dentro y pueda poner virtudes como las que acabo de hablar en Efesios. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que tiene buen nombre. Entonces tenemos que sustituir la tristeza por la alegría de Dios. Tenemos que sustituir lo falso. Mire, hermano, si usted se da cuenta al hacer el autoanálisis, yo espero que usted y yo tengamos la capacidad y la honestidad delante de Dios de ir a la presencia de Dios y decir: de plano yo no estoy hablando bien. Lo que yo estoy hablando en mi casa no es lo mejor. Estoy hablando de pleitos, estoy hablando de chismes, estoy hablando de tristeza, les estoy hablando mal a mis hijos. Y usted lo descubre y va delante de Dios y con honestidad delante de Dios, porque usted tiene al Espíritu adentro. Y entonces usted va delante de Dios y le dice: Señor, me estoy dando cuenta que las cosas que estoy hablando no son las que tú quieres que hables. Entonces le podemos decir al Señor: Señor, saca de mí lo que está en mi corazón. Saca de mí el resentimiento, saca de mí la amargura, saca de mí la tristeza. Si en algún tiempo sufrió algunas cosas en su niñez y de eso habla, sáquelo delante de Dios. ¿Para qué? Para que después de que ha sido limpiado, después de que ha sido arrancado de las cosas que uno habla, entonces podamos ir a la presencia de Dios y decirle al Señor: Señor, lléname de tu verdad. Déjeme mostrarle en este pasaje, con este mismo pasaje, déjeme mostrarle lo contrario a cada una de las cosas que debe de llenarnos. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4 verso 8 es el que acabamos de leer. Y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿qué dice, hermano? Todo lo que es, ¿qué? Verdadero. Entonces, cuando usted y yo hablamos, ¿qué deberíamos de hablar? Verdades. ¿Qué es lo que eso va a hacer? Va a eliminar de nuestra boca toda falsedad y toda mentira. Es muy común que la gente mienta, hermano, a veces por cualquier cosa. Es muy común. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos hacer a un lado lo falso y llenarnos de la verdad. Dice: todo lo verdadero, todo lo honesto. Oiga esto, hermano. Nosotros como creyentes somos llamados a vivir una vida honesta. Somos llamados a vivir una vida con integridad. Somos llamados a vivir, hermano, con honradez. Porque todo lo demás no viene de Dios. Dice: todo lo honesto, todo lo justo. ¿Qué es una persona justa? Una persona que sabe balancear la justicia de Dios. Fíjese que me llamó mucho la atención esta parte que dice: todo lo puro. De eso debemos estar llenos. Nosotros debemos estar llenos de verdad, de honestidad,
de justicia, de lo puro. ¿Qué es lo contrario a lo puro? Algo que está contaminado, ¿eh? Algo que está corrompido. Con razón el apóstol dice: ninguna palabra corrompida. ¿Por qué? Porque eso no es puro. No es puro. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero mucha de la gente que no conoce a Dios, le es tan fácil hablar en doble sentido. ¿Sí? Le es tan fácil. Ahora, por supuesto, un creyente hablando en doble sentido, pues sería horrible, ¿va? Sería fuera de lo normal. Porque el creyente debe de hablar con pureza. El creyente no está pensando. Pero hay gente, sobre todo la gente inconversa, la que no conoce al Señor, que cuando habla, todos lo están hablando en doble sentido. Las palabras que usan, las usan en doble sentido. Y sonríen del doble sentido. Porque están siendo impuros. Por eso el apóstol dice: al que es puro, todas las cosas le son puras. El que es impuro, todas las cosas le son impuras. ¿Por qué? Porque es su manera de vivir, es lo que tiene en el corazón. Pero el creyente, los creyentes hemos sido llamados a vivir en pureza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todo lo amable, dice. Lo contrario a amable es que uno, en lugar de amar, odia. Y el odio no viene de Dios. ¿Usted se acuerda que los fariseos reclamaron al Señor que ellos venían de una descendencia, de un linaje escogido? Y le dijeron al Señor: Señor, ¿cómo tú nos dices que somos esclavos si nosotros somos descendientes de Abraham? Nosotros somos descendientes del linaje, somos hijos de Abraham, no somos esclavos. Hablando de la esclavitud del pecado, les estaba hablando el Señor. Y le dicen: nosotros somos hijos de Abraham. Pero entonces el Señor hermano, de veras les traspasa la espada en el corazón y les dice: miren, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero porque sois hijos de vuestro padre el diablo. Fíjense, hermano, ahí sí que el Señor le sacó la espada desenvainada. Y porque sois hijos de vuestro padre el diablo, las obras de vuestro padre hacéis. Entonces, esto es tremendo. Porque si nosotros somos hijos de Dios y somos hijos de la luz, hijos del reino de Dios, debemos vivir conforme el reino de Dios. Y nuestras palabras deben de ser palabras conforme el reino de Dios. Pero si usted y yo descubrimos en nuestro corazón, mire, hermano, fíjese que a veces se me sale el indio, aleluya. Fíjese que cuando estoy enojado se me sale la caja de lustre y no me puedo detener y digo: cuidado, el problema no es la boca, el problema es el corazón, que necesita ser sano de Dios y necesita sustituir lo que está en el corazón por todo lo verdadero, por todo lo honesto, por todo lo justo, por todo lo amable, por todo lo que tiene buen nombre. ¿Por qué? Porque así es como viven los hijos del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire pues, sigamos viendo. El tiempo, estoy bien. Sigue diciendo: todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud. Fíjese, hermano, que nosotros como hijos de Dios debemos ser gente con virtud. La virtud, podríamos decirlo de esta manera, la virtud de buscar siempre lo bueno.
y buscar siempre lo que agrada al Señor. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Ayer en el estudio de discipulado me parece que le decía cómo era el fariseo, y ya tenemos bien claro que, cómo no, eran del linaje de Abraham, era del linaje de Israel, pero tenemos bien claro que eran hijos del diablo, ¿o no? La Biblia lo dice así. Eran religiosos, pero en realidad su paternidad, la paternidad de ellos, el corazón estaba dominado e influenciado por el diablo. Eso era lo que tenían en realidad los fariseos. Y mire qué tremendo, hermano, que lo que hacían los fariseos era poner cargas y poner cargas y poner cargas y poner cargas en los demás, pero ellos no movían ni con un dedo una carga. Así es la vida religiosa. Pero Dios no nos ha llamado a una vida religiosa. Dios nos ha llamado a una vida con virtudes. La virtud de ver lo bueno y lo malo y poder tomar lo bueno delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. Dice, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 21. Bien hacemos entonces. ¿Cómo nos llenamos de todo esto que estoy hablando? Todo esto que estamos hablando, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo eso se encuentra en un solo lugar, en la presencia de Dios y en su palabra. Ahí lo podemos encontrar. Llenémonos de eso. Santiago lo dice de esta manera, Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, oiga eso, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué? Vuestras. Cristo Jesús es el que salva nuestra vida, pero ¿cómo se reveló Jesucristo? A través de su palabra. Su palabra revela la vida de Cristo. ¿De qué tenemos que llenarnos? De su palabra. ¿Por qué? Porque ahí está lo verdadero, ahí está lo honesto, ahí está lo justo, ahí está lo amable, ahí está lo digno, ahí está. Sin olvidarnos, por favor, sin olvidarnos de que hay que sacar de lo que estamos hablando todavía que no nos edifica. Si estamos hablando de tristezas, si estamos hablando de amargura, si estamos hablando de heridas, si estamos hablando de enojos, saquémoslo del corazón. Porque no solo estamos dañando a alguien, estamos dañándonos nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces yo le animo a que esta noche hagamos algo especial en nuestra vida. Primero, autorrevisemos qué estamos hablando. Y si lo que estamos hablando no está edificando nuestras vidas o la vida de alguien más, o estamos más bien dañando o afectando, meditemos lo que estamos hablando. Y luego vayamos a lo profundo de nuestro corazón y digámosle al Señor, Señor, arráncame lo que no sirve, arráncame. Porque no vamos a parar de hablar de la misma manera hasta que lo que está en el corazón salga. Podrá refrenarlo como nos refrenaron en la niñez, ¿verdad? Podrá refrenarlo en un lugar, pero cuando está en otro se destapa uno. Así era lo que pasaba en la niñez.
Se refrenaba uno en la casa porque le daban, pero afuera, y soltaba uno la caja ilustre, sacaba la caja ilustre, porque el problema no era la boca ni la lengua, el problema era lo que había en el corazón. El que ama el dinero, por ejemplo, el que ama, estoy hablando del que ama, no puede dejar de hablar de pisto. Solo en eso piensa, en dinero, y hagamos negocio, y hagamos trato, y no importa cómo hacerlo, es lo que tiene en el corazón. Es lo que tiene en el corazón. El que tiene celos en el corazón no puede dejar de hablar de eso. Es que yo creo que me está engañando. Es que no puede, porque es lo que está en el corazón. Hoy olés diferente. Aleluya. Esa colonia no te la di yo. ¿Quién te ha regalado esa otra colonia? A saber de dónde venís. Es lo que tiene adentro. Es lo que está en el corazón. Si uno es pleitisto, empieza a pelear con cualquier cosa. Hasta con el gato pelea. Porque eso es lo que tiene uno adentro. ¿Y qué te pasa? Que te veo de mal humor. Venís, no, yo así soy. Es lo que tiene adentro. Pero el problema no es nuestra boca, es lo que tenemos adentro del corazón. Póngase de pie, por favor. Yo lo voy a invitar esta noche a que hagamos una autoevaluación de las palabras que hablamos y llevémoslas al altar. Pero más que llevar nuestra boca o nuestra lengua, llevemos nuestro corazón al Señor, para que Dios saque lo que tenga que sacar de nuestra vida. Cerramos nuestros ojos delante del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Cerramos nuestros ojos. ¿Habrá alguien esta noche que le quiera decir: Señor, yo quiero revisar mi vida hoy? Véngase. Vengamos delante de aquel que puede sacar las cosas que no sirven. Si usted habla de derrotas, si usted habla de fracasos, si usted habla de tristezas, si usted habla de engaño, de mentira, llévelo al altar. Porque el único que puede arrancar del corazón las cosas que nos han dañado solo es Dios y nadie más. Está bien que tratemos de reprimir las palabras. Está bien que podamos medir las palabras y no, ya no vuelvo a decir esas palabras, ya no vuelvo a hablar así, ya no quiero hablar de esa misma manera. Está bien que tratemos de medirlas. Pero el problema no es nuestra boca. El problema es lo que hay en el corazón. Y el corazón solo lo puede sanar Dios. El corazón solo lo puede limpiar el Señor. Pero debemos ir a su presencia
y decirle: Señor, arranca de mí lo que no te sirve. Si usted o yo somos de aquellos que a cada rato estamos enojados, molestos y explotamos, diciendo palabras hirientes, palabras que golpean aún a los que amamos, aún a los que queremos. Vaya al altar, vaya a la presencia de Dios y dígale: Señor, arráncame las cosas que no te agradan. Arráncame del tesoro del corazón que he ido guardando por años. Arráncame lo malo del tesoro que está oculto en mi corazón. Y límpialo, purifícalo, sánalo. Oh, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, opera en mi interior. Opera en mi interior. Y sea tu Espíritu, Señor, librándome de toda contaminación, de todo pecado. Oh, ministra mi alma esta noche, Señor. Ministra nuestra alma, oh Dios eterno. Toda palabra de fracaso, todo sentimiento de fracaso, todo sentimiento de frustración, todo sentimiento de amargura, Señor, arráncalo de nuestra vida. Límpialo, Señor. Opera dentro de mí. Aleluya. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Abre tu corazón, hermano, esta noche. Abre tu corazón y dile: Espíritu Santo, haz esa obra maravillosa que solo tú puedes hacer dentro de mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, Señor, entra a lo más profundo del corazón